Queridos amigos, vamos con este segundo sacramento que explicamos. En el anterior vídeo hemos estado viendo el sacramento del bautismo. Vamos a ver ahora el sacramento de la Eucaristía. Es la fuente y la cima de nuestra vida cristiana. No se entendería nada. La Eucaristía es el sacramento admirable de salvación. Pero no es fácil. Fijaos, hay dos piedras en el camino de cualquier cristiano. Una es la pasión y otra es la Eucaristía. Piedras en el siguiente sentido: son difíciles de asimilar, son difíciles de comprender, y nosotros, al igual que a los primeros cristianos, nos cuesta de alguna manera interpretar. Por eso los que vivían con Jesús decían: oye, ¿quién es este que tiene un hablar un poco con autoridad, ¿no? O cuando estaban allí en el Monte de los Olivos, cuando oraba en Gesemaní, y les dice Jesús: también vosotros queréis marcharos, cogeros e iros. Por lo tanto, todos tenemos experiencia en nuestra vida de alguna vez haber pasado hambre o alguna vez haber tenido sed, y necesitamos saciar esa hambre y necesitamos saciar esa sed. Lo que ahora nosotros en estas 2 semanas hemos estado viendo dentro de la Iglesia, gente que creía oportuno acercarse a la Eucaristía para recibir a Jesús, y aquellas personas que no lo veían a lo mejor tan importante. Por lo tanto, la Eucaristía y la Pasión es un misterio, y como misterio muchas veces es difícil de comprender, y por eso necesitamos que el Espíritu Santo también ilumine todas nuestras acciones y sobre todo también ilumine nuestra razón. En la primera diapositiva vosotros tenéis ahí un texto fundamental de Lucas 24. Hay, desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, un texto clave, que es 1 Corintios 11, 23-25, que es allí donde se instituyó la Sagrada Eucaristía. Hay 3 evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que nos relatan en sus evangelios, que esta es una de las tareas que he mandado a uno de los grupos, nos relatan la institución de la Eucaristía, cada uno a su manera. Sin embargo, el cuarto, Juan, nos habla de cuando Jesús estuvo predicando en Cafarnaúm y que constituyó también esa predicación en las bases de lo que iba a venir después en esa institución eucarística. Por lo tanto, desde el punto de vista de la Biblia, 1 Corintios 11, 23-25, ese texto grabado a fuego. Pero comenzamos la clase con este, Lucas 24, 13-35, los discípulos de Emaús. Jesús, que se había presentado como un gran salvador, como una persona que iba a dirigir al pueblo, que lo iba a salvar de las injusticias, etcétera, etcétera, acaba muriendo en la cruz. Todos los discípulos que estaban con él pues se sienten un poco defraudados. Cuidado, no es lo mismo discípulo que apóstol. Los apóstoles eran las personas más cercanas a Jesús y con mayor amistad. Sin embargo, los discípulos eran personas que estaban con él desde el bautismo en el Jordán hasta la ascensión, pero no tenían ese vínculo tan íntimo con él. Pues esos discípulos iban camino de Emaús, no entendían nada, y dice que Jesús se les hizo el encontradizo, ¿no? Y que leyó la palabra de Dios y les partió el pan, ¿no? Y al hacer estos 2 gestos, que son muy de la Eucaristía, los reconocieron. Porque ellos no tenían ni idea, y Jesús se les hace el encontradizo y les dice: oye, ¿qué es eso que discutís por el camino? Y ellos mismos le dicen, sin reconocer a Jesús: ¿no sabías que había aquí un judío de Palestina, Jesús de Nazaret, que curaba, que sanaba, que nosotros teníamos muchas esperanzas depositadas en él y que sin embargo al final acabó su vida de la peor manera posible, ¿no? Y es curioso porque este texto, leído en nuestros días, tiene una vigencia actual. Porque, ¿qué pasa? Jerusalén está la fe. ¿Dónde van todos estos discípulos? ¿Dónde van muchas veces las personas? A Emaús, a la no fe. Y es curioso, Jesús nunca fuerza que las personas giren y vuelvan hacia atrás. Las deja libremente hasta que ellas descubren su error, se convierten y vuelven. Por lo tanto, Jesús camina sabiendo que va en contradirección, que va de Jerusalén a Emaús,
a la no fe, que muchas veces se está alejando de una religiosidad. Pero es que eso es lo que nos toca a nosotros en nuestros días. Muchas veces tenemos que acompañar a determinadas personas que a lo mejor no llevan la dirección adecuada o no están en nuestra sintonía, pero que sin embargo como iglesia en camino los tenemos que acompañar. Por lo tanto, ahí está ese texto. Tenéis un cuadro que aparece ahí también de Caravaggio que simboliza cómo esas figuras que aparecen ahí, Jesucristo, que está en el centro, el posadero, está también otra figura ahí fundamental, que la tenéis, que es Cleofás, y Santiago, que aparece con la cruz de peregrino y con los brazos extendidos en cruz, como queriendo hacernos entender que ellos, Cleofás, el posadero, duda, pero Santiago reconocen a Jesús cuando está sentado a la mesa. Cuidado con el gesto de sentar a una persona a la mesa. No sentamos a cualquiera que pase por la calle. La mesa significa que tú tienes una relación íntima con esa persona. Por lo tanto, ahí está la primera diapositiva, Lucas 24, 13-35. En la segunda, nosotros tenemos como una especie de estuche con una joya que está dentro. Y esa joya es la Eucaristía, que se tiene que entender desde estas tres perspectivas. Es como un número de tres cifras. Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. El Jueves Santo, Jesucristo instituyó la Eucaristía. Jesucristo también nos dio el mandato del amor fraterno y también instituyó el sacerdocio. El Viernes Santo, Jesús muere en la cruz. No le quitan la vida. Dice él, soy yo que la entrego en rescate por muchos. Así lo descubrió el ladrón arrepentido que estaba al lado de él, ¿no? Cuando exclama, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Fue la confesión de fe de un pagano, de una persona alejada de cualquier culto y religiosidad, pero que sus ojos pudieron ver y contemplar al Salvador. Y en tercer lugar, el Sábado Santo, la vigilia pascual. Hay dos palabras fundamentales, creación y liberación. Jesús nos creó a través de Dios Padre. Y esa creación no serviría para nada si nosotros sucumbiésemos en el pecado, en la finitud, en la muerte. Por eso Él nos rescató, nos glorificó y nos liberó. Eso es clave a la hora de entender cualquier celebración litúrgica. De alguna manera damos gracias a Dios por la creación, pero también nos sentimos liberados. Por lo tanto, la celebración más importante de un cristiano es la vigilia pascual. Como dice la Sagrada Escritura, rocíame con el hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco de la nieve. Si recordáis en la anterior clase, nosotros decíamos que por el bautismo nos sumergíamos, bapticén, para dar muerte al hombre viejo y renacer al hombre nuevo. Por lo tanto, cuando yo me acerque a la Eucaristía, voy a entrar en juego con esas tres situaciones, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo por la noche, Domingo de Resurrección. ¿De acuerdo? En la tercera diapositiva aparecen una serie de notas. Ya hemos dicho las características desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, con el texto fundamental de 1 Corintios, ¿no? Porque recuerdo, insisto y repito, los evangelios que hablan de la institución de la Eucaristía son Marcos, Mateos y Lucas. Marcos siempre es el evangelista más antiguo, por eso tiene mayor fiabilidad. Pero sobre todo también quien nos habla de la Eucaristía es San Pablo. ¿Vale? Después, cuando nos acercamos a algunas notas para conocer este sacramento, lo tenemos que hacer a través del Vaticano II y sobre todo a través del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué nos dice el Vaticano II? Que Cristo la instituyó. Por eso es importante, porque no solamente se nos da la gracia, ahora tú ya sabes qué es la gracia, porque ya lo explicamos en la primera clase. Aquí no solamente se nos da la gracia, sino que se nos da al autor de la gracia. Por eso Jesucristo la instituyó y por eso es tan importante. Segundo, es signo de unidad. Y es cierto, nosotros comemos todos del mismo pan. No hay diferentes panes. Y qué hermoso sería que el sacerdote cogiese una hostia grande y la pudiese partir en muchos trozos y repartir a todos los demás, simbolizando esa unidad. Cuando yo vaya a celebrar la Eucaristía en este domingo, también me voy a sentar en una misma mesa.
Hay un solo altar del cual todos, absolutamente todos, participamos. Lo mismo que decía San Pablo, si recordáis en el bautismo, hay un solo Señor, hay una sola fe. Nosotros profesamos una fe común con todos los hombres de la tierra que aman y quieren a Jesús. En definitiva, ese signo de unidad se encierra en esa palabra que todos conocemos, que es comunión. Tercero, vínculo de amor. Lo decíamos antes, el Jueves Santo Jesús les da el mandamiento del amor, ¿no? Él se arrodilla, se ciñe la cintura y le empieza a lavar los pies a cada uno de sus discípulos. Fijaos qué gesto tan bonito y que explica muy bien lo que representan los sacramentos, no vistos desde el culto, desde la celebración, sino desde la experiencia, desde los sentimientos. Y por último, es la fuente y la cima de nuestra vida cristiana. La fuente porque es desde ahí, desde donde nosotros tenemos que beber y saciar nuestra sed. Y es la cima, el culmen, porque no hay nada más importante hacia arriba. Es como si uno coronase ya la meta y ya no le faltase nada por escalar ni por trepar, ¿no? Eso es lo que dice el Vaticano II, ¿de acuerdo? Cristo la instituyó signo de unidad, vínculo de amor y fuente y culmen de la vida cristiana. ¿Qué dice el catecismo? Que es acción de gracias y alabanza al Padre. ¿Por qué acción de gracias? Por todo lo bueno, por todo lo bello y por todo lo justo que ha creado con el mundo y también con nosotros los hombres y con la humanidad. Eucaristía en griego significa precisamente eso, eucaristesas, acción de gracias. Segundo, es memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo. Esto es importante. La Eucaristía no es un hecho que nosotros recordamos, sino que se actualiza. Nosotros tenemos que entrar a formar parte como si fuésemos también actores de reparto dentro de todo ese evento y de toda esa celebración, ¿no? Con siempre en la cabeza la idea de que Jesús, lo mismo que él comía con muchos pecadores, también se sienta a la mesa y come con cada uno de nosotros y nos alimenta, reparte para nosotros el pan y nos da la fuerza suficiente para seguir hacia adelante. Hay una cosa importante y es que este memorial, algo que se realizó hace muchos años, como dice la primera carta a los Corintios, he recibido una tradición que procede desde antiguo y que esa tradición, a su vez, yo la remito en adelante a otras personas. Cuando yo hago real esa memoria, con nosotros se actualiza todavía más. Me explico. La gente que estaba con Jesús en torno a esa mesa, ellos no sabían que Él iba a ser el Hijo de Dios, que iba a salvar a la humanidad. Ellos no sabían que iba a morir en la cruz y dar su vida en rescate por cada uno de todos. Por lo tanto, fijaos, cuando yo hago memoria de ese acontecimiento que pasó hace muchos años, de alguna manera con mayor fuerza se va actualizando ese memorial. Estamos en la época del 5G, ¿no? Es como si yo, al recordar y actualizar ese memorial, de alguna manera esa banda ancha se hiciese todavía más ancha y más comprensible. Esto ya viene de atrás. Si tú coges el catecismo de la Iglesia Católica, te encuentras con un mártir. Los mártires eran aquellas personas que dieron la vida por Jesús. Se llamaba San Justino, el cual ya en el siglo II le explicaba a un emperador pagano, Antonino Pío, le explicaba la forma de celebrar que tenían los cristianos, dónde se reunían y las cosas que hacían. Por lo tanto, fijaos, hemos recibido una tradición que procede de antiguo y que nosotros hacemos memoria de ella. Memorial no significa simplemente un recuerdo, sino que nosotros tenemos que tomar parte de ese memorial y hacerlo experiencia con cada una de las acciones que nosotros llevemos. Eso es lo que dice prácticamente el catecismo. Y por último, nos señala la tercera, presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su espíritu. Jesús empieza a estar presente en las especies a través de la consagración, con esa oración al Espíritu Santo de la epíclesis, y termina de estar ahí
en el momento en que desaparecen todas las presencias eucarísticas, cuando ya no hay ese pan, esa sagrada forma, y ya no hay absolutamente nada de vino, es cuando comienza a no existir, ¿no? A no permanecer en esa presencia eucarística, ¿no? Por lo tanto, fijaos, bajo las especies eucarísticas es la perfección de la vida espiritual y sobre todo es el fin al que tienden todos los sacramentos. Jesucristo, recordad, está verdaderamente real y sustancial, presente en todas y cada una de las partes de la sagrada forma. La gente a veces que se cabrea porque al partir la forma tú le das un trocito pequeño porque te has quedado sin ella y no entienden que ese es el sentido, ¿no? Que ya lo decía el Concilio de Trento, Jesucristo está verdaderamente presente y real, pero en todas y cada una de las partes. Aunque sea una parte pequeña, la totalidad de Jesús se encierra ahí. ¿De acuerdo? Esa trilogía, Sagrada Escritura, ya lo hemos visto, Vaticano II, ya lo hemos visto, y acabamos de ver las 3 características del Catecismo de la Iglesia Católica: acción de gracias y alabanza al Padre, memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo, y presencia de Cristo por el poder de su palabra y por el poder del Espíritu. En la diapositiva cuarta vosotros tenéis aquí los nombres que recibe la Eucaristía, ¿no? Teniendo presente algo que no hemos dicho anteriormente, estamos ante 3 mesas en el sacramento de la Eucaristía. La mesa de la palabra, donde nosotros escuchamos diferentes momentos de la historia de Jesús y diferentes momentos de su vida. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo me acerco a la Eucaristía, lo primero que hago es escuchar la palabra de Dios, porque eso a mí me va a ayudar a comprender mejor a la persona que voy a recibir después. Liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía, en la mesa donde yo hago esa celebración eucarística y la presencia de Jesús comienza a estar ahí. Y en tercer lugar, la palabra del corazón, es decir, la mesa del corazón, ¿de acuerdo? Donde de alguna manera está presente también las acciones que nosotros hagamos a los demás, la presencia de Jesús permanece. Es como si de alguna manera se proyectara fuera del templo y aquello que nosotros hemos meditado, hemos vivido, también lo tenemos que hacer de alguna manera experiencia con aquellos que necesitan de nosotros. ¿Vale? No os liéis, es eso. Esas 3 mesas de la palabra, de la Eucaristía y la mesa del corazón en aquella persona que camina a nuestro lado y que necesita de nosotros. ¿Qué dice la diapositiva cuarta? Los nombres que recibe. Eucaristía, ya sabemos que era acción de gracia. Banquete del Señor, haciendo referencia a la cena, ¿no? La fracción del pan. Siempre había un cabeza de familia que era el que partía ese pan y distribuía ese alimento de forma equitativa y de manera fraterna, ¿no? La asamblea eucarística, el memorial, ya sabemos lo que es, ¿no? Y el sacrificio, ¿no? Comunión. Cuidado con esta palabra, ¿no? La comunión con Jesucristo se realiza de forma vertical, hacia arriba, en comunión con Él como Dios Trinidad. Pero también la comunión se realiza de manera horizontal, en torno a nuestros hermanos. Y fijaos qué cosa tan curiosa. El principio más fuerte siempre sustituye al más débil, ¿no? Por ejemplo, un buey. Un buey es un principio fuerte, ¿no? Que de alguna manera dice, ¿no? Asimila al menos fuerte, que es la hierba que se come, ¿no? Fijaos en el detalle. En la Eucaristía, el principio débil es el que se come, entre comillas, es el que asimila al más fuerte. Es decir, que se rompe el principio natural. Se rompe ese principio de la naturaleza, ¿no? Lo normal es que lo fuerte asimile lo menos fuerte. Aquí no. Aquí lo menos fuerte, que es el pan, asimila a la persona humana. La comunión eucarística daría para mucho, ¿no? Pero fijaos, Jesús a lo largo de su vida fue una persona que no tuvo conocimiento, no vivió todas las realidades. Por ejemplo, Jesús no fue mujer, él no sabe lo que es la feminidad en sí mismo, porque él no ha sido mujer, ha sido hombre. Jesús murió con apenas 33 años, él no sabe lo que es la ancianidad, porque no ha llegado a ello. Jesús no se casó nunca. ¿Cómo va a saber lo que es vivir en matrimonio? Pero es curioso, cuando nosotros, de alguna manera,
recibimos a Jesús en la comunión eucarística, nosotros participamos de su sacramentalidad divina, pero Él también participa de todas nuestras realidades, de tal manera que yo, que soy mujer, me acerco a comulgar, Jesucristo también de alguna manera transforma toda nuestra realidad y nosotros también nos transformamos en toda su sacramentalidad divina. Era lo que decía San Pablo, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera ahí lo tiene puesto. Fijaos qué cosa tan bonita, ¿no? Es decir, el cuerpo del esposo se convierte en el cuerpo de la esposa y el cuerpo de la esposa se convierte en el cuerpo del esposo. Hay como una especie de fusión entre ambos. Ojo, cuando hablamos de cuerpo en la Sagrada Escritura, evidentemente hacemos referencia al cuerpo en su totalidad. Es decir, no hablamos a un aspecto físico, ¿no? Sino que pertenece evidentemente a la persona entera. Y por último, la misa. «Ite misa es», decían los latinos. Al final de la misa dice el sacerdote: ahora es el momento, podéis ir en paz. Por lo tanto, misa viene de esa palabra latina missio, misión, lo que nosotros hemos escuchado en la mesa de la palabra, lo que nosotros hemos vivido en la presencia eucarística y de lo cual nos hemos alimentado, ahora tiene que hacerse realidad. Ahora nosotros tenemos que salir ahí fuera y de alguna manera transmitir aquello que nosotros hemos vivido para que todas esas personas también conozcan esta realidad cristiana. De ahí viene la palabra misa, de misio, de misión, ¿no? De evangelizar en salida. Esos son los diferentes nombres que recibe la Eucaristía, ¿no? En la diapositiva 5 nosotros vamos a tener la Eucaristía pilar fundamental en un testimonio del cardenal Bantuán, ¿no? Es espectacular el amor a la Eucaristía que tenía este hombre. Una de las tareas que os he mandado también remite en ese sentido, ¿no? De intentar ver esta historia y sobre todo explicar qué es lo que nos llama a nosotros la atención y de alguna manera qué es lo que diferencia esta historia de otras distintas, ¿no? La diapositiva 6, ahí tenéis ya la Sagrada Escritura, ya lo hemos visto. En la 7 aparecen las partes de la misa, no nos vamos a meter en cada una de ellas, lo importante son esas 3 mesas, pero hay un momento fundamental que es la consagración, ¿no? Es decir, es el momento clave, ¿no? Muchas veces a nosotros se nos olvida incluso ponernos de pie o arrodillarnos, ¿no? Yo creo que es un momento de adoración, ¿no? Y de darnos cuenta de que Jesucristo está ahí, realmente presente, ¿no? Y que merecen todos los respetos del mundo, ¿no? Esa consagración se lleva a cabo a través de esa oración, esa invocación al Espíritu Santo, a la epíclesis. En la diapositiva 8, los signos del pan y del vino que representan la bondad de la creación, que es el fruto del trabajo y que previamente ha sido el fruto de la tierra. En definitiva, se trata de recordar, de hacer memoria que había un pueblo, en el libro del Éxodo, lo vemos, segundo libro de la Biblia, que caminaba por el desierto, ¿no? Hacia la tierra de la liberación. Escapaban de la esclavitud de Egipto, lo pasaron realmente mal. Muchas veces ellos se acordaban de las ollas de carne que comían, ¿no? Y muchas veces miraban hacia atrás con temeridad. Pero sin embargo el Señor nunca los dejó solos y les dio ese pan de vida eterna, ¿no? En definitiva, les dio ese pan de ácimo, sin fermentar, sin levaduras, lo que conocen los judíos como el maná en el desierto. Por eso, siempre en la fiesta de Pascua, los judíos recuerdan este acontecimiento, ¿no? Ese es el sentido que tiene también el pan y que se proyecta hacia atrás. Fijaos, había una persona que era Melquisedec, que era un rey justo y bueno. Hay veces que lo confundían con Jesucristo porque venía a establecer también Jesucristo el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y dice la historia, dice la Sagrada Escritura, que Melquisedec también le dio pan a los descendientes de Abraham y que con ese pan fatigó un poco todo el sudor y todo el dolor que ellos estaban teniendo a lo largo del camino. Qué hermoso es saber que antes de que viniese Jesús había personas como Melquisedec que ya adoraban
y que glorificaban a Dios con su amistad. Por eso en la Eucaristía, en la plegaria segunda, el sacerdote también lo repite muchas veces, por todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Es cierto que hay mucha gente que está alejada de la Iglesia, es cierto que hay mucha gente que a lo mejor no comulga con determinados principios o no ha descubierto esta joya que es la Eucaristía, ¿no? Pero sin embargo, ¿cuántas personas a lo largo de la historia de la Iglesia se han mantenido fieles y en amistad con Dios y con su Hijo Jesucristo? Jesucristo siempre verdadero hombre, pero también verdadero Dios que muere en la cruz por ti y por mí. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis, el signo del pan y del vino, ¿no? Significa algo más que un fruto de la tierra, después lo veremos. 9, diapositiva 9, algunas cosas que repetimos, es decir, no voy a misa porque no siento nada, la misa no me dice nada, es que yo me aburro en misa. También es una de las tareas que he mandado a uno de los grupos para que de alguna manera nosotros le demos vuelta, ¿no? Y pensemos qué es lo que nos lleva a no ir a la Eucaristía, qué es lo que yo todavía no he descubierto de este sacramento, y también a la inversa, por qué hay personas que siguen acercándose a la Eucaristía. Yo el día 13 de mayo aquí en Fátima se dijeron 5 misas y a todas las misas acudía bastante gente. Por lo tanto, se da de una forma, pero también se da de otra. Es bueno que ese grupo pues debata y nos pueda dar también luz a nosotros. ¿De acuerdo? Pues ya termino un poco con 4 actualizaciones que me gustaría compartir. La primera, ¿no? Es curioso, hablamos de sacrificio, pero el sacrificio de los judíos se realizaba el Viernes Santo, cuando se sacrificaban todos esos corderos y la sangre corría por las calles, ¿no? Jesús fue inteligente. En vez de hacerlo el Viernes Santo, Jesús realizó su sacrificio el Jueves Santo. Es como si en vez de celebrar el día de Año Nuevo, nosotros lo celebráramos en Nochevieja, lo celebráramos antes. ¿Por qué? Porque una cosa es el sacrificio cruento de animales y otra cosa es el sacrificio incruento que presenta Jesús. Por lo tanto, uno se realiza el Viernes Santo, dice él, yo no, yo me voy a adelantar al jueves para diferenciar que es un sacrificio absolutamente distinto del otro. ¿De acuerdo? En segundo lugar, ¿dónde está el cordero? Si en todas las fiestas pascuales había un cordero, cuando yo me acerco a la Eucaristía ahora, ¿dónde está? Y no puede haber una fiesta judía sin él. Jesucristo ahora es el verdadero cordero. ¿Por qué? Porque se cumple la profecía de Isaías. Antes de que naciera Jesús, había un profeta que era Isaías que ya profetizaba y decía: será como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, ¿no? Y así es, y así realmente se cumplió. En tercer lugar, los signos del pan y del vino. Ese pan ya no simplemente es un maná del desierto, ¿no? Sino que ahora Jesús se constituye en sí mismo pan para cada uno de nosotros. Lo dice él. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y por último, la fracción del pan. Ya no se trata simplemente de que el cabeza de familia reparta entre todos de forma generosa, ¿no? Sino que es Jesús mismo quien se da, es Jesús mismo quien se entrega. No hay amor más grande que el que va la vida por sus amigos. Repito, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y Dios entregó la vida por ti y la entregó por mí. ¿De acuerdo? Pues ojalá que nosotros, cuando nos acerquemos a una Eucaristía, insisto, que no vayamos simplemente de manera presencial, que no vayamos simplemente de manera cumplidora, sino que experimentemos, que nosotros también sintamos cada una de las partes y sobre todo que hagamos memoria. Y hacer memoria, insisto, no es hacer recuerdo, sino actualizar aquello que otros han vivido y que nosotros tenemos que seguir viviendo y convirtiéndonos también en actores y protagonistas de ello. Así fue desde el siglo II y así continúa ahora en la Iglesia. Mucho ánimo y adelante. Disculpad que os mande el vídeo tarde, pero es que uno tiene que adaptarse a los momentos en que puede acercarse a la parroquia y como veis el teléfono pues tampoco para de sonar. ¿De acuerdo? Venga, buen domingo a todos.